Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero desearos unas felices vacaciones, aunque no lo vamos a poder disfrutar mucho, pero bueno. Mirad, os voy a dejar dos tutoriales importantes. Este es el primero, que es el tema del formato de las celdas en Excel, y otro del tema de copiar fórmulas. Son las dos partes con los gráficos más importantes de lo que vamos a tratar. Entonces es interesante que lo leáis bien y no os voy a mandar tarea para estas vacaciones, porque ya os dije que no lo iba a hacer, pero a la vuelta sí quiero que vayáis practicando alguna cosita sin que me falte que me la subáis, ¿vale? Me sigue faltando algunas personas que no me han subido lo del PowerPoint, ¿de acuerdo? Pero bueno, a ver si esta Semana Santa podéis enviarlo, los que lo tengáis todavía pendiente. Bueno, vamos a empezar con la parte del formato de las celdas. Os colgué también el vídeo anterior de la solución del ejercicio ese sencillín que os puse de las notas. Ya sabéis que cualquier duda me lo ponéis a través del canal o del correo electrónico, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a arrancar el libro. De este ya sabéis, aquí le ponemos siempre el libro en blanco. Vale, mirad, en el tema de las celdas, lo que estuvimos comentando un poquito, pues cómo se escribe, así, como os dije, ¿vale? Cómo podemos borrar o escribir encima, que es una cosa bastante sencilla. ¿Vale? Y luego hay una nota que siempre, no, creo recordar que la otra vez nos lo puse, que es un poco qué contiene una celda, ¿vale? Una celda tiene un contenido, que por ejemplo puede ser un nombre así. Entonces, es muy importante una cosa. Ay, perdona. Muy importante. Ponemos todo lo que escribamos en una casilla, ocupe lo que ocupe, va a pertenecer exclusivamente a esa casilla. Es decir, yo empiezo aquí en la F7 a escribir mi nombre y puedo escribir aquí exactamente lo que yo quiera dentro de la casilla. Cuando dé al intro para validar, esta casilla contiene todo lo que yo he escrito, aunque ocupe parte de las otras. Porque si os fijáis aquí en la G7, si yo me pongo en ella, el contenido es nada, es vacío. ¿De acuerdo? Y en la H7 lo mismo, que parece que hay contenido, pero no hay nada. Entonces, todo el contenido, todo lo que escribáis en una casilla, ocupe lo que ocupe, pertenece a esa celda. ¿Veis aquí arriba? Si yo borro aquí ese contenido con suprimir, ¿vale? Borraría completo. Vale, bueno, por un lado, eso por un lado. Luego, por otro, todas las casillas o celdas de un libro de Excel, o de una hoja de un libro de Excel, tienen dos cosas que son su contenido, como os he dicho, un número, por ejemplo, ¿vale? Y un formato. El formato quiere decir cómo quiero que aparezca ese dato en pantalla. Bien sea un texto, bien sea un número o lo que corresponda. En este caso yo le estoy diciendo, por ejemplo, esta celda que tiene el valor 34 y un formato que ahora vamos a ver. Que es un poco como quiero que aparezca. Si quiero que venga con más decimales, con menos decimales, ese sería el formato de esa celda. Entonces, dos cosas, su contenido y su formato. Por ejemplo, si tenemos aquí el 34,45, fijaros aquí que tenía con 4 decimales, aquí tienes el 20,35, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Si aquí sumáramos esas dos casillas, vamos a empezar aquí con el igual, como os dije, a poner más, y voy a sumar esta casilla más esta. El otro día nos comenté, que se me olvidó, podéis en la fórmula o bien escribir la casilla, que esta sería, por ejemplo, la G5 más la F5, ¿vale? Podéis escribirla directamente así, escribiendo en el teclado, ¿vale? Así. Pero es una cosa que normalmente no la vais a hacer así. Lo que vais a hacer va a ser pincharlo con ratón. Es decir, voy a suprimir aquí, voy a hacerlo otra vez, empiezo con el igual, y en lugar de escribir la casilla podéis pinchar con el ratón sobre ella. Así. Esa, le daréis luego al más del teclado y a esta. ¿De acuerdo? Y haréis la suma de los dos. Entonces, un error típico cuando empezamos a trabajar con Excel es esta suma que estoy haciendo aquí, ¿vale? ¿Con qué datos estoy operando? Es decir, yo aquí puedo decirle, por ejemplo, lo veremos después, que no use decimales, así, y aquí lo mismo, puedo decirle que no use decimales, que os lo voy a contar ahora, ¿vale? Pero si os fijáis que si yo sumo estos dos números, sería 34 más 20, 54, y en cambio me está sumando 54,80. ¿Por qué? Porque esta cifra que estamos trabajando aquí, este lo utiliza todos los datos que tiene, ¿vale? Con todos los decimales que tú le pongas. Aunque tú con el formato le digas que no use decimales aquí, vamos, que no se vean los decimales, pero realmente la suma aquí, si le hiciéramos aparentemente, sería 34 más 20, 54. Y nos da 54, ¿veis? Da 54,80. Salvo que yo, como veremos ahora, ¿veis? Entonces si yo hago la suma de estos dos números, lo veis aquí, y sumo esta casilla más esta, estaría sumando el 34 más el 20. Y daría 54. Y en cambio me pone 55. ¿Lo veis? Entonces es para que distingáis un poco entre el formato y el contenido. Entonces, para ver la suma exacta, en este caso, como estos números tienen decimales, aquí y este también,
¿vale? Si yo aquí le digo en el resultado que no me ponga decimales, lo que va a hacer, si os fijáis, es redondear. Como queda 54,80, si le digo, oye, no uses decimales, me lo redondea a 55. ¿Veis un poco la diferencia? Hay que tener mucho cuidado cuando hagáis las operaciones, porque va a aparecer un dato que es erróneo, y en cambio no lo es. Únicamente es el formato que yo le he dado a esa casilla y con lo que quiero yo que se vea ese dato que yo tengo introducido. Vale, bueno, vamos a borrar este rango de celdas. Este sería el rango, como dije el otro día, F5, H5. Vamos a seleccionarle así con el ratón y lo podemos suprimir, por ejemplo, con la tecla suprimir, y podemos borrarlo. A ver, cojo un poquito de aire y sigo, a ver. Mirad. Entonces, hemos dicho que una casilla tiene un formato y un contenido. Entonces, si a esta casilla le pongo el valor 35, por ejemplo, y le doy al intro, ¿dónde está el formato de la celda y cómo se lo puedo poner? Mira, muy fácil. En el este que tenéis en clase o en el que podéis tener en casa, que es un poco más antiguo que este, con el botón derecho sobre ella, escogeréis formato de celdas, ¿no? Y os va a salir este menú que tenéis aquí, que es el que vamos a ver ahora. Que muchas pantallas la vais a conocer enseguida, pues son iguales que las de Word. Una forma más rápida de ir aquí es aquí arriba, en esta pestañita que pone número aquí. Si pincháis ahí en ese pequeñín, os lleva al mismo menú sin necesidad de usar el botón derecho. Es un poco la opción general. En cualquier caso tenéis aquí varios botones de acceso rápido que son el formato de la casilla, que es muy inmediato ponerlo aquí, como lo vamos a ver ahora. Esto mismo es lo que tenéis dentro del menú que os he enseñado antes. Tenéis aquí el formato porcentaje, que se utiliza mucho, pues os lo pone Excel aquí. Y luego aquí tenéis el estilo millares y los decimales que queréis poner. Son un poco los valores un poco más rápidos que utilizamos todos. En cualquier caso vamos a ver nosotros desde el menú interior, donde está todo, ¿vale? Y luego aquí podéis hacer de una forma más rápida, que es como lo vais a hacer habitualmente. Mirad, entonces, ¿qué formato puedo poner en esta casilla? En este caso es un número. Voy a pinchar aquí y me lleva a este SS tab que se llama con 6 pestañas. En este caso nosotros vamos a ver hasta la 5, la 6 la veremos un poco más adelante, la de proteger datos. Mirad, entonces, aquí tenéis un formato que nos va a decir cómo queremos que aparezca cada uno de los datos que tenemos en la hoja de cálculo. En este caso, al ser un número, podemos darle un formato número en el que podéis decir cuántos decimales queréis que aparezcan. ¿Veis? Esto que hacemos aquí es lo mismo que haríamos aquí arriba, con esos dos botones, los decimales aquí. Pues normalmente yo nunca lo hago desde aquí, siempre lo hago desde esta parte superior. Este es el separador de miles, que lo que hace es poner el puntito aquí, si os fijáis, en el medio. Por ejemplo, si fuera un dato que fuera 1500, vamos a verlo aquí, voy a cambiarlo para que lo veáis. Vale, vamos a dar aquí al formato de casillas. Vale, entonces, vamos a dar, por ejemplo, un formato número. Y decimos, oye, aquí úsame el separador de miles. Si usáis el separador de miles, veis aquí que sale el puntito en el 1500. Si lo veis, que es un poco pequeñín ahí. Y es el puntito ese que sale ahí. Nunca tenéis que poner vosotros este punto a la hora de escribir el dato en la hoja de cálculo. Nunca, ¿vale? El puntito lo ponemos siempre desde esta casilla, desde este checkbox que se llama. Nunca pongáis el punto manualmente, ¿vale? Jamás. El decimal sí, lógicamente, la coma, pero el punto este de separador, jamás. Luego, os dice cuántos decimales queréis utilizar. Por ejemplo, vamos a decirle que utilice 2, así. Y luego, cómo queremos que aparezcan los números negativos. Esto lo veremos también más adelante con el que se llama un formato condicional, pero de momento es cómo quiero los negativos, que es si los quiero en negro y con el símbolo menos, o los quiero en formato contabilidad, por ejemplo, así en rojo, pero sin el menos, ¿vale? Y este otro que es en rojo y además con el símbolo menos. Esto un poco el patrón con el que trabajéis en el libro que tengáis en la oficina. Cómo tratéis los números negativos. En el caso de informática normalmente los ponemos siempre en rojo y sin el menos. Pero bueno, eso ya cada uno lo decide un poco con el protocolo que tengan en su oficina, cómo quieren que figuren los números negativos en las operaciones. Tenéis también aquí en este caso, podemos darle un formato moneda, que si os fijáis es el mismo que el número, con la única diferencia que tenéis aquí el símbolo en este caso del euro o de cualquiera de las monedas mundiales que tenéis aquí. Tenéis, vamos, todas prácticamente. Incluso se puede personalizar alguna que no esté, podríamos luego personalizarlo en el formato aquí, que os lo veremos también más adelante. Pero de momento, imagina que fuera un dato económico, un dato en euros, podemos decirle, oye, pues quiero que venga con 2 decimales y con el símbolo del euro. Y los negativos, si los hubiera en esta casilla, quiero que vengan en rojo y sin el símbolo menos, por ejemplo. Aquí tenéis el otro que es el formato contabilidad, ¿vale? Que tenéis aquí lo mismo, los decimales y el símbolo que queréis poner, ¿vale? Y luego tenéis otros formatos que en este caso no se corresponden, porque esto es una cifra, en el que ponemos una fecha, normalmente con las barras, con los puntos, y decimos cómo queremos que se vea esa fecha en la casilla. Si lo queremos que se vea con el día de la semana, así sin el año, o solamente con el mes puesto aquí sin el año, pero en letras, es decir, todas las opciones posibles que se os ocurran. Idem con la hora.
¿vale? Pero ahora podemos poner exactamente igual si queremos en formato así de 24 horas o en formato con antes de mediodía o después de mediodía, ¿vale? Un poquito como establezcáis vosotros el patrón de trabajo. Este, que es el formato porcentaje, que este es muy importante, lo utilizaremos mucho a la hora de hacerlo. Entonces, si os fijáis aquí, si yo doy formato porcentaje a esta casilla, fijaros en la muestra cómo queda, lo que hace es multiplicarme por 100 esa casilla, ¿vale? ¿Lo veis? Yo tengo aquí puesto 1500 y si yo le aplico ese formato a esta casilla me va a multiplicar por 100, pues si fuera un porcentaje. Entonces, normalmente el formato porcentaje lo que se hace normalmente es poner aquí el número y además el por ciento. Es decir, si quiero poner 15%, pondría aquí 15 y con el símbolo por ciento lo pondrías desde aquí. Si lo queréis hacer desde aquí, tendrías que dividir entre 100 el número que tú quieres poner. Es decir, si yo quiero poner el 15% aquí, habría que poner aquí 0,15 y aplicarle el formato porcentaje, ¿vale? Y os ponga así el 15%. ¿Vale? Pero normalmente lo vais a hacer como os digo, vais a poner aquí el símbolo 12 y el símbolo del por ciento con el teclado, que es lo más habitual. Tenéis aquí luego otros formatos, como son el formato fracción, que este le veremos menos, o el científico, es un poco más raro, veis la muestra esta cuando son las calculadoras, cuando es un número muy alto o muy bajo, o la E, que ya sabéis que es el exponencial, te lo utilizaremos un poquito menos. Y luego el formato texto, que es cuando tú escribes un contenido como un nombre, por ejemplo, un apellido o un dato, ¿vale? Que lleve letras o letras y números. Estos son formatos ya un poquito más personalizados, pero lo veremos un poquito más adelante, pues no nos encaja ninguno de los que hay aquí, que podamos personalizar uno a nuestro criterio. Vale, en este caso vamos a ver, por ejemplo, formato moneda. Si os parece, le demos aquí, ¿veis? Con el símbolo del euro y 2 decimales. Y le ponemos que los negativos estén en rojo y sin el símbolo menos. Le damos a aceptar y ahí tendréis esa casilla con ese formato correspondiente. Si pusiera un nombre negativo yo con el menos, por ejemplo el menos 4000, veis que automáticamente el formato hace que me aparezca en rojo pero sin el menos, ¿lo veis? En cambio aquí en la parte superior tenéis realmente el contenido y aquí aparece con el formato que tú le hayas especificado. Bueno, vamos a volver a entrar otra vez aquí en el formato de estas. Vamos a entrar, por ejemplo, desde el botón derecho esta vez, formato de celdas. Vale, y aquí, ¿qué más cosas tenéis? Mira, tenéis, un segundito. Tenemos esto que es como la parte más importante, es decir, cada celda que intervenga en un cálculo tiene que tener en principio su formato correspondiente. Si no tuviera ninguno, tendría un formato que se llama general, es decir, no le damos ninguno y este se encarga un poco más o menos de ajustar en función de cómo tú operes con esa casilla y asignaría entre comillas un poco un formato, sin ponértelo aquí. Este es un formato que se llama general, que es un formato que tiene las casillas y tú no haces nada. Vale, nosotros normalmente siempre le vamos a poner un formato determinado. A ver. Bueno, más cositas. Vamos a poner el formato número. Le voy a dejar los números aquí, si os parece mejor, con el menos y en negro. Ahora veréis el porqué, ¿vale? Voy a aceptar. Aquí no tenéis que aplicar, si os fijáis, se queda al aceptar. Veis que al cambiar el formato, el negativo que le he puesto, menos 4000, se queda otra vez en negro y con el símbolo, ¿vale? Vamos a dejarle en positivo otra vez 1500, con el intro. Vale, bueno. Vuelvo a entrar. Vale, y aquí tenemos las 4 pestañas más. Yo digo, esta quinta la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver con la segunda pestaña, que es la alineación. La alineación os tiene que sonar mucho porque es lo mismo que tenemos en Word, prácticamente igual. Aquí cambia un poquito cómo se establece, igual que los bordes, ¿vale? Pero la alineación os resumo aquí muy rápido. Tenéis la alineación horizontal que tenéis aquí, que correspondería esta horizontal con estos botones que tenéis aquí, que es la alineación normal de Word. Cuando centráis en un documento, lo ponéis por la izquierda, por la derecha. Aquí, como veis, no está el justificado. Si lo veis aquí, el botón de acceso rápido, que también se puede poner. Pero en este caso solamente tienes izquierdo, centré y derecho, que sería cómo quieres este texto que se quede dentro de la casilla. Alineado por la izquierda, centrado o alineado por la derecha. ¿Vale? Luego tenéis la alineación vertical, que es cómo queda la casilla verticalmente. Es decir, ahora voy a ampliar un poquito para que se vea un poquito mejor. Es si yo ampliara esta altura de fila y lo ampliara mucho, esta casilla como quisiera yo que se quedara. Si lo quisiera en la parte superior, ¿vale? Si lo quisiera en el medio o si lo quisiera en la parte inferior o justificada, que son los botones que tenéis aquí, que son normalmente como lo vais a hacer. Normalmente desde aquí. Vale. E podéis incluso sangrar el texto. Esto es una cosa que yo normalmente no lo suelo hacer, ¿vale? Podéis sangrar un poco el texto y os separaría un poquito el texto aquí respecto al margen izquierdo. Yo normalmente no suelo sangrar normalmente ninguna celda, ¿vale? Pero normalmente sí suelo utilizar la alineación horizontal y la vertical. También tenéis otra opción posible, que es la de alinear verticalmente con esta forma. Eso para poner un título aquí, por ejemplo, lo que va a hacer, que lo vamos a hacer ahora con un ejemplo. Ponemos un texto y os lo va a alinear así,
hacia abajo. O incluso con un ángulo aquí determinado, bien hacia arriba o bien hacia abajo, os quedaría el texto que pusierais la casilla hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Lo dejaremos aquí a 0 grados, ¿vale? O este caso que sí lo utilizar más, esta parte sí la suelo utilizar un poquito más. Y luego tenemos también este botón de ajustar y reducir, que bueno, este lo veremos, tampoco es excesivamente importante, pero el de combinar, sí, combinar quiere decir, ¿vale? Este botón de aquí que tenéis aquí corresponde con este que tenéis aquí. ¿Para qué lo utilizo yo normalmente? Normalmente para poner cabeceras en las tablas o para poner títulos en las tablas. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Hay que intentar siempre combinar lo menos posible. Sobre todo a la hora de poner bordes, que haremos algún ejercicio, así lo veréis. Hay que intentar poner los bordes siempre mejor por el exterior, como veréis, que con combinar. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo combinar, para qué lo utilizo yo básicamente. Vale. Y de esta parte, en principio, nada más. Ahora vamos a hacer un ejemplito para que lo veáis. Vale. Vamos a la tercera pestaña, que es la de fuente. Esta de fuente yo creo que no hay nada que explicar, porque es la misma que la de Word, que es donde viene el tipo de letra, el tamaño, el color, los efectos de superíndice, subíndice, bueno, los estilos de subrayado es lo mismo que en Word, exactamente igual, ¿vale? Como queréis aplicarlo. En este caso ni siquiera lo vamos a mirar, ¿vale? Luego lo ponemos si queréis, pero es lo mismo que tenéis en Word, idéntico. Vale, vamos con la pestaña de bordes. Aquí si os fijáis también os tiene que sonar muchísimo porque es la misma pestaña, el mismo menú, las mismas opciones que en Word, salvo una cosa, que es estas líneas que tenéis aquí, estos bordes, que en Word no los teníamos, ¿vale? Que lo que hacen es atravesar así, en diagonalmente, las casillas. ¿Veis así? ¿Vale? S y S. Esos son los bordes. Si yo aplicara estos bordes ahora mismo, la casilla me aparecería bordeada así internamente, como lo vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a hacer. Aquí tenéis los tipos, el color, todo es lo mismo que en las tablas de Word. Tenéis el contorno, el interior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a cogerlo aquí en ninguno para que lo veáis y ya está. Y luego el relleno, que es el sombreado que tenemos en Word, que es exactamente lo mismo, con sus efectos de relleno, los entramados, todo exactamente igual que en Word. ¿Vale? Por este sentido, yo creo que aquí no vamos a perder mucho tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio así muy simplón de una tablita pequeña, o le damos un poquito de formato a cada casilla y ahora os mando un ejercicio para que me hagáis. ¿Vale? Mirad, voy a hacer, por ejemplo, vamos a poner un listado de alumnos, por ejemplo, con sus notas. ¿Vale? Voy a poner aquí Pedro, empezar la casilla de 7, por ejemplo. Elena, Patricia y Luis, por ejemplo, ¿vale? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, nota 1, nota 1, nota 2 y nota 3. Y otro cortito para que no se haga el vídeo muy largo, ¿vale? Vamos a poner aquí unas notas. 8. Aquí vamos a poner 4, 2 y 7. A Patricia vamos a poner muy buenas notas. Y a Luis muy malas. Vale. Entonces, ahora mismo, si yo quisiera, por ejemplo, titular esta tablita pequeña que voy a hacer, la quiero titular, por ejemplo, pero vamos a ampliar un poquito aquí para que veáis lo de las... Vamos a ampliar un poquito la altura, ¿vale? No va a quedar muy bonito, pero para hacer la prueba nos vale. Así, mira. Vamos a ampliar un poquito aquí, así. Ya, vamos a ampliar un poquito el ancho. Ay, perdona que me he equivocado. Ay. Vale. Entonces, imagina que quiero poner aquí una cabecera y quiero poner todo esto de aquí en negrita, pues lo pones en negrita. Lo voy a centrar también en la casilla, lo voy a hacer desde aquí, lo voy a hacer desde el menú, ¿vale? Que siempre es más rollo hacerlo desde aquí. Vamos a centrarlo desde aquí. Veis que las casillas se quedan centradas dentro de la celda, ¿vale? Y si quiero verticalmente, que también se me queden en el medio, por ejemplo, ¿veis? Se me quedarían alineadas también en el centro. Todas igual. Un poquito aquí. Vale. ¿Qué quiero sombrear? Pues marquéis las casillas aquí, las sombreáis con este botón, que es lo más rápido. Así. Algo así. Y ahora si quiero poner los bordes, pues marcaréis este rango, que sería el rango D6, G10, ¿vale? Y vamos a poner los bordes. Los bordes podéis poner desde aquí directamente, sin necesidad también de iros al menú. Si quiero un borde normal y corriente, que es el borde, que es todos los bordes, que es lo típico, pues aquí tenéis todas las opciones, ¿vale? Si queréis personalizar ya los bordes, hay que entrar aquí en más bordes y ya personalizar un poco todas las opciones. Pero aquí normalmente tenéis prácticamente todo lo que podéis necesitar, desde el color, el estilo, los tipos de bordes, bueno, prácticamente todo. Entonces yo voy a poner el estilo normal, que es todos los bordes, y ya tendréis aquí marcada una tablita más o menos con un poco de formato ya. Nos quedaría dar a estas casillas
el formato que queramos, que en este caso me pone, por ejemplo, número con 2 decimales, pues voy a hacerlo aquí. Y digo, oye, pues estas casillas son números, las quiero en formato número y además lo quiero con 2 decimales. Así. Los negativos en principio no los voy a tocar, los dejo como están. Y, ¿veis? Y así quedarían las casillas. Las que contienen texto, aunque normalmente la gente no lo suele hacer, nosotros siempre lo vamos a hacer, ¿veis? Vamos a marcar este rango y le voy a dar formato texto. Pues voy a entrar aquí, podéis ponerlo desde aquí si queréis arriba, sin necesidad no tengáis que entrar. ¿Veis? Aquí está el formato texto directamente, sin necesidad de meterse dentro, y le daremos el formato texto a esa casilla. No aparece, aparentemente no pasa nada, ¿vale? Pero es un formato que luego para hacer búsquedas y, bueno, y operaciones que tengamos que hacer con texto, necesitamos que tengan ese formato. Ya tendríamos nuestra tabla hecha, los formatos de la tabla, tanto los de cabecera que sean formato texto, como los interiores que sean formato número, en este caso con 2 decimales. Ahora, lo que os decía, dos cosas. ¿Cómo he marcado yo aquí? En lugar de hacer una vez y poner esto formato texto y luego volver a marcar otra vez aquí formato texto, ¿cómo marco rangos salteados? Pues os voy a decir que lo adivinaréis, pero seguro que lo vais a hacer. Ya sabéis que cuando hacemos cosas salteadas, ¿qué tecla usamos? Pues la tecla control. Entonces yo quiero marcar ese tramo y este tramo a la vez, ¿lo veis? ¿Cómo lo he hecho? Pues marcando las dos primeras y luego dejo el control apretado y marco las otras. Y así podéis marcar y aplicar formato a casillas que estén salteadas. Ya digo que siempre el patrón, si os fijáis, siempre es el mismo en todo el Office, siempre con las mismas teclas de manejo. Y ahora nos quedaría una cosa aquí. A ver, voy a poner un título estatal, que fuera, por ejemplo, pues listado de notas de alumnos, por ejemplo. No de notas de alumnos. Entonces, y quiero que ese texto me quede centrado en esta tabla, aquí, justo en el medio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues no puedo, pues si yo centro aquí, ¿veis? Centro dentro de la propia casilla. Yo quiero que esto se me quede centrado en la tabla. Entonces, para eso está el botón que os dije antes de combinar y centrar, que es este de aquí, ¿vale? Que era el mismo que teníamos aquí en la alineación, que se llamaba combinar. Que os digo, normalmente vais a hacer siempre desde aquí, por habitual. Nunca vais a entrar aquí para hacerlo. Entonces, ¿para qué sirve ese botón? Para que yo diga, oye, yo este texto que te he escrito en la primera casilla, quiero que en este rango de celdas se me quede en el medio. ¿Cómo le digo eso? Con esta opción. Esta opción lo que hace es, si le damos una vez, ahí se quita y se pone, lo que hace es unir estas 4 casillas como si fuera una sola. ¿Vale? ¿Cuál sería esta casilla en concreto? Sería la primera que está por la izquierda, que en este caso es la D5. Si yo la quito aquí, aquí tengo la D5, la E5, la F5, la G5. Si yo marco estas otras, digo, oye, combínamelas y únemelas en una sola, ¿vale? Que es únicamente para esto, para centrarlo, darle al botón de aquí, ¿veis? Y me lo ha centrado y dice, oye, esta casilla para mí sería la D5. Fijaros que era la la E5, F5 y G5 no están, solamente está la D5. ¿Lo veis aquí? Yo tengo marcada esta casilla, que solamente son las 4 de aquí, pues se han combinado y se han unido solamente en la primera que tienes por la izquierda, que en este caso es la D5. Aquí lo que voy a hacer es, voy a dejarlo centradito, le voy a ampliar un poquito la letra. Vamos a hacer un poquito más grande aquí. Le voy a dejar verticalmente aquí centrado, por ejemplo, con ese botón. Le voy a poner un sombreado. No, perdón, ese sombreado casi que no. Sombreado distinto, por ejemplo así. Voy a cambiar el tipo de letra. Y le daríamos un formato que en este caso en principio no haría falta. Le vamos a dar un formato texto, pues un texto que tenemos escrito aquí. ¿Vale? Y ahí tendréis más o menos un poco. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tabla, así. Vamos a ver su formato texto correspondiente, lo tenéis aquí. Vale. Y en principio, mira, vamos a poner algún texto aquí, por ejemplo. Mira, imaginad que queremos poner, vamos a jugar un poquito con la alineación, ¿vale? Porque lo de la fuente y el borde no hay más problema, ¿vale? Vamos a poner aquí, si queréis, para que veáis el borde, cómo se queda. El borde, cómo atraviesa las líneas aquí, para que lo veáis, ¿vale? Voy a entrar aquí con el formato de celdas, o bien con el botón derecho, si queréis, formato de celdas. Que os decía yo, estos bordes que tenemos aquí, tanto este como este, que son los únicos que no estaban en Word, el resto son los mismos, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser atravesar una línea aquí, como veréis, de aquí a aquí. ¿Lo veis? Y diréis, ¿para qué vale esto? Pues cuando hagamos algún ejercicio en clase o a distancia que os pondré, ¿vale? Veréis cómo lo utilizaremos bastante esta parte. Parece que no sirve para nada, pero la verdad es bastante útil. Y nos quedaría, por ejemplo, quiero poner aquí, yo qué sé, pues el curso A31, por ejemplo. Voy a poner aquí en esta casilla, curso A31A. Imagina que este texto lo quiero aquí puesto y lo quiero que me vaya a C, la U debajo, la R debajo. Entonces, ¿cómo haría eso? Hacemos así, ¿vale? Vais aquí en la alineación, le digo, oye, pues la quiero así, con esa, ¿lo veis así? Para que me pongan las letras hacia abajo.
Lo que voy a hacer es combinar estas casillas para que me las una todas en una, ¿vale? Es decir, estas 5 me las voy a poner en una sola y luego con este botón me las va a poner así en vertical. ¿Lo veis así? ¿Vale? Aquí tenéis la alineación centrada y la alineación vertical. Aquí, ¿lo veis? ¿Cómo queda? Entonces esto me lo ha centrado horizontalmente y esta de arriba me lo ha centrado verticalmente. Eso tengo que combinar para que me queden unidas desde un lado hasta otro. Si quisiera quitarlo, pues lo quitaría desde aquí, ¿veis? Y se me quedaría solamente en la casilla que yo le he puesto, que es la primera. En este caso, como las quiero que se quede aquí en vertical completamente, pues hago así, marcarías todas, tendríamos que combinar primero, y normalmente combinar y centrar es lo más rápido. Os digo, nunca vais a entrar aquí como he entrado yo, ir a la alineación y poneros a combinar y hacer eso. Eso en principio nunca lo vais a hacer, lo vais a hacer siempre desde aquí. Vamos a poner esto también en negrita, por ejemplo, y un poquito más grande. ¿Vale? Y ya tendremos aquí una tabla sencillita con los formatos de cada celda. Hemos combinado este título para que lo vierais. Y nos quedaría en principio, hemos cambiado la alineación por aquí, las letras y el tipo, que normalmente yo os digo lo vais a hacer desde aquí, los bordes, que ya hemos puesto algún bordecito por aquí, podemos intentar poner algún borde por aquí en el ejercicio este que os he puesto para que lo hagáis en casa. Aquí el relleno que lo vais a hacer siempre desde aquí, yo os digo, esto es menos, normalmente yo no suelo entrar, ¿vale? Y nos quedaría solo el tema del porcentaje. Bueno, el porcentaje os insisto, aunque no queda mucho aquí, voy a hacer un pequeño cálculo aquí, por ejemplo. Mirad, voy a hacer aquí un total, por ejemplo. ¿Vale? Voy a hacer la suma de estos elementos. Acordaos que la suma, que luego la vamos a hacer con las funciones, pero de momento con el igual. Vamos a sumar esta casilla más esta y más esta. ¿Vale? Hacéis lo mismo en estas dos, ¿vale? Yo lo voy a arrastrar, que lo veremos después para que cómo se hace y cómo funciona. ¿Vale? Vamos a sumar las tres casillas. Y a ver, y aquí vamos a hacer, por ejemplo, la suma de estos tres, por ejemplo. Vamos a hacer la suma de estos tres y vamos a sumar esta más esta, perdón, que me he equivocado. F11 más E11 y más esta. Vamos a sumar esas tres casillas de aquí. Vale. Y suma 72. Ahora imagina que yo quiero saber, este sería un total que he calculado, aquí, vamos a ponerlo grandecito para que se vea, y yo querría saber, imaginaros, qué porcentaje representa este valor respecto a la suma, es decir, 22 sobre 72, ¿qué porcentaje representa? 23 sobre 72, ¿qué porcentaje representa? Y 27 sobre 72, ¿qué porcentaje representa? Entonces, ese cálculo sería como una especie de regla de 3, en la que tendríamos que hacer, si esto es el 100%, pues ¿cuánto sería esto? Pero en este caso, en esto vamos a hacer de una forma mucho más fácil, que es, cuando tú quieres saber un valor que representa, qué porcentaje representa un valor pequeño sobre otro total, ¿vale? Es decir, qué valor representa 22 sobre 72, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Imagina que quisiéramos hacerlo justo en esa casilla. Diríamos con el igual o con el más. Y digo, ¿qué valor representa porcentualmente esta cifra respecto a esta otra? ¿Vale? Siempre esta es la pequeña y la otra es la grande. Pues divides la pequeña entre la grande. Y me va a calcular qué porcentaje representa ese valor sobre el total. Si yo calculo aquí, veis que me sale una cifra muy pequeña aquí, pero si hiciéramos la regla de 3 nos faltaría el 100, es decir, esto es el 100%. Entonces, ¿cómo conseguir ese 100% y que sea más fácil? A esta casilla lo que hacemos es le damos formato porcentaje, que es el estilo porcentual que dice, que es como si fuéramos aquí dentro y le hiciéramos aquí en porcentaje con los decimales que quisiéramos, en este caso con 2, ¿vale? Y lo voy a hacer directamente desde fuera. Entonces he dividido esta casilla entre esta. Y ahora para porcentuarlo, es decir, para que la regla de 3 se quede completa, no tengo que hacer ese cálculo del %, sino que me lo va a hacer el formato. Voy a hacer aquí y digo, oye, que esta casilla es un porcentaje, lo voy a poner aquí. Veréis que me va a multiplicar por 100, ¿veis? Y ahora le voy a poner aquí los decimales, que tenga con 2 decimales. ¿Lo veis? Fijaros que forma más sencilla de calcular un porcentaje de una cifra respecto a otra, que sería dividir esta pequeña entre el total y aplicarle formato porcentaje a esa celda. Que es lo que estamos haciendo aquí realmente es la regla de 3. Ni más ni menos. Voy a hacer lo mismo aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo igual. Voy a dividir esa casilla entre esta. Esto lo haremos también más rápido, como os enseñaré, pero de momento manualmente. Ahí. Voy a hacer el cálculo, divido y vuelvo a aplicar el formato porcentaje y los 2 decimales. Y aquí lo mismo. Igual esta casilla dividido entre el total. Y vuelvo a poner el formato porcentaje con 2 decimales. Con estos botones de aumentar y disminuir.
¿Cómo sé que lo he hecho bien? Si sumáramos estos tres porcentajes, veríais que nos daría exactamente el 100%, que de hecho nos lo da. ¿Vale? Voy a hacerlo aquí para que lo veáis. ¿Vale? Veis que da el 100%. ¿De acuerdo? Vale, y eso sería un poquito, así de forma muy somera, que me queda un poquito largo el vídeo, pero bueno, un poco de forma general cómo funciona la hoja de cálculo a la hora de dar formatos a las celdas y cómo funciona de forma muy sencillita. ¿Vale? Esto tiene luego muchísimas opciones y posibilidades que iremos viendo, pero de momento sí me gustaría que hicierais lo siguiente. Primero que veáis este vídeo, lógicamente, y después que intentéis el horario que tenemos de clase hecho, ¿vale? Me lo intentéis aplicar aquí, hacéis una tablita aquí, como he hecho yo aquí con esto, pero con el horario de clase, componiendo algunos bordes, algunos sombreados, usando esto de combinar para el título del horario, no sé, algo que se os ocurra, y practiquéis un poquito con el tema este del formato de casillas, ¿vale? Tanto el número, tanto el darle un formato a la celda, como usar la alineación un poquito, algún texto así como lo he puesto en vertical, usar la letra, algún borde, algún relleno, bueno, cosas así de momento más o menos simplonas, ¿vale? Este os lo voy a subir a la carpeta general de Dropbox para que lo tengáis, por si tenéis alguna duda para hacerlo. Y muy importante que pongáis en vuestra carpeta personal, igual que tenéis alguna de PowerPoint y habéis subido la presentación, hagáis una carpeta que ponga Excel y vayáis guardando estos ejercicios que os voy poniendo para que podamos ir practicando. Y estos los voy a poner en la carpeta general de clase, que pondré Excel o ejercicios de Excel. Os lo vais subiendo aquí, estos que vamos poniendo aquí en el vídeo. Y luego los que os vaya proponiendo para hacer, lo iré poniendo también en la carpeta de Dropbox y lo podéis hacer, luego guardarlo cuando lo terminéis en vuestra carpeta personal. ¿De acuerdo? Y nada más. Ha sido un vídeo un poquito largo, la verdad, pero bueno. No os voy a mandar ya nada más hasta Semana Santa. ¿De acuerdo? Practicar un poquito con esto y si tenéis cualquier duda, aunque estamos de vacaciones y en principio no trabajamos ni vosotros ni yo, como tampoco no vamos a ir a ningún sitio, entiendo, pues si queréis alguna duda, alguna cosa que tengáis, me mandéis un correo, ya sabéis dónde siempre, o aquí en el vídeo que os he puesto, que no hay ningún problema, ¿vale? No lo contestaré todos los días, pero bueno, cada un par de días os lo mirar siempre a ver si hay alguna duda y no tengo ningún inconveniente en echaros una mano en lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo, descansar y cuidaros.